Nosotros sabemos que son muchos los que están ahí sentaditos esperando esa palabra tan maravillosa que, que Dios tiene para nosotros en este día. Felicito a los muchachos que hicieron cambios para ese coro último que estuvimos cantando. Por eso no me gusta estar oyendo música por ahí, sino viene acompañada con una palabra sazonada con sal. Pero esa está muy linda, de verdad. De verdad que los felicito. Quiero, antes de pasarle la parte a nuestro pastor, quiero leerle aquí el versículo que leí esta mañana al abrir el servicio. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni tenemos consecuencias. Tenemos que estar bien con el Espíritu Santo, que ese es nuestro ayudador. Muy bendecido nuestro pastor. Acá. Se te voló una palabra ahí. Paz. Tienes que cambiarte los espejuelos. ¿La dijo yo? ¿La dije yo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo siempre que intervenir, ¿no? Busca en Romanos capítulo 9. Y te hago una pequeña historia. Espero te aproveche. Romanos capítulo 9. Solo un versículo, lo hemos leído otras veces, pero de esto se trata. Despacito. Porque no es primera vez que yo hablo a esta iglesia sobre la importancia del Espíritu Santo. No es primera vez. Pero como siempre, el consejo apostólico es no dejar de prestar atención a lo que ya hemos oído. La inclinación de las personas es que le prestan mucha atención en el momento a lo que están oyendo, pero pasado ese momento ya ejercitándose en esa área. Y es importante dedicar tiempo a esto, porque de esto depende nuestro diario vivir, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, nuestra salud física, nuestra familia, nuestra finanza, el trabajo, el negocio, todo. Entonces es muy importante. Te leo esto y te hago una pequeña historia. En esta versión que yo estoy usando últimamente, que la uso cuando encuentro que la traducción es mejor, te voy a contar un poquito sobre cuál es la razón de esta versión que yo manejo ahora, en este momento. Dice: verdad digo en Cristo. Aquí se lee el Mesías, Romanos 9:1. Dice: verdad digo en el Mesías, en Cristo. O sea, Cristo es la palabra enviado. Cristo es Dios se envió, sin dejar de estar en su trono. No trates de logiquear eso porque no vas a poder. Simplemente Él se envió para estar en Jesús sin abandonar su trono. ¿Okay? Eso es la palabra Cristo. Por eso, si uno no entiende la diferencia entre Cristo y Jesús, no entiende este negocio. Entonces, verdad digo en el Mesías, no miento, pues mi propia conciencia la coloco
Yo agarro mi conciencia y la coloco de forma solemne delante de la presencia divina. Yo agarro mi conciencia y de forma solemne, de forma seria, la coloco delante de la presencia divina para decirle, dime cómo está esta conciencia. Me refiero al Espíritu Santo. Aquí maneja presencia divina, pero es el Espíritu Santo. Él se encargará, si nosotros colocamos nuestra conciencia de forma seria delante del Espíritu Santo, Él se encargará de indicarnos cuáles cambios hay que operar ahí. Voy a decirlo otra vez. Es importante siempre hacer todo el esfuerzo que uno pueda en llegar temprano. En las introducciones de los mensajes está el corazón del mensaje. Si usted se lo pierde, yo le aconsejo que busque la forma de buscar el CD o entrar en la página y ver lo que está ahí en el archivo ya. Igual que cuando uno llega, uno debe adoptar actitudes. Cuando se está adorando en la canción, uno no adopta una actitud como si estuviera en el cine viendo una película. A mí no me hace daño ni me hace bien. Yo digo por tu bien. O sea, cuando uno está en medio de la adoración, uno no está sentado así, como que está en el cine viendo una película, porque no afecta a tu conciencia. Tu conciencia cree que tú estás en la sala de tu casa viendo un programa de televisión o estás en el cine. Entonces no afecta a tu conciencia y se trata, oído, de afectar nuestras conciencias que están muy dañadas. Entonces nuestra posición corporal, inclusive nuestra actitud, es la que le dicta a la conciencia que estamos en un lugar diferente, haciendo una cosa diferente. Entonces toma la sugerencia, no es ni un consejo, para tu propio, diga conmigo, es para mi propio bien. Entonces dice aquí, verdad digo en el Mesías, no miento, pues mi propia conciencia la coloco, entendiendo que nosotros somos unos seres que somos espíritu. Tenemos una conciencia y vivimos en un cuerpo. Nosotros no somos cuerpo ni somos conciencia, somos espíritu. Como yo soy espíritu, yo extiendo mi mano y agarro mi conciencia y la coloco delante del Espíritu Santo. O sea, Dios me da la autoridad para que yo, que soy espíritu, creado en su imagen y semejanza, extender mi mano y agarrar mi conciencia y colocarla delante del Espíritu Santo y decirle, aquí te traigo esto, a que tú me ayudes a arreglarlo. Pero diga conmigo, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y como no es una cosa que se arregla de un solo viaje, sino es algo que hay que arreglar tantas áreas. Estos días yo tuve una expresión de que la mente es un lugar infinito y alguien me escribió que eso había sido algo nuevo para esa persona, que le explicara. Le dije, hazte la idea que el alma es un archivo con diferentes gavetas, que en cada gaveta hay un montón de folders o files, y en cada falla hay una información diferente, y que entonces está eso muchas veces entrelazado una cosa con la otra, y cuando una cosa no anda bien afecta a la otra. Así es más o menos el asunto. Entonces conozco ese principio y tomo el ejemplo de David, que le hablaba al alma. David le hablaba a su alma, lo tenemos ahí, lo que pasa es que no lo hacemos, no hay la acción de nosotros hacer. David le hablaba al alma y le decía, alma mía, él le hablaba al alma, no te turbes dentro de mí. Alma, estaba turbada su alma, sus sentimientos, sus emociones estaban turbadas. Sin embargo, él toma control sabiendo que él es espíritu. Le dice, alma mía, no te turbes. ¿Por qué te turbas y te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. O sea, si la persona no entiende eso, está perdiendo su tiempo en este asunto.
Entonces, yo que soy espíritu, que tengo autoridad mayor, que soy creado a imagen de Dios, extiendo mi mano y agarro mi conciencia y la coloco delante del Espíritu Santo. Y le digo, ayúdame a arreglar este asunto. Entonces, esta versión que yo estoy manejando es una versión traducida directamente del hebreo al español por rabinos cristianos. Rabinos cristianos. Ahora, ¿por qué sucede esto y por qué yo estoy usando esto? Porque desde los principios de las edades, los primeros que recibieron la inspiración, no vamos a decir revelación, sino la inspiración de Dios en este libro que nosotros manejamos llamado Biblia, fueron los judíos. Fueron ellos. Específicamente los primeros 5 Biblias: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, lo que se conoce como el Pentateuco. Pentateuco viene de la palabra 5 libros. Esos libros contenían o contienen específicamente Génesis, toda la inspiración de Dios. Entonces ellos no quisieron que el resto de las sociedades supieran eso y codificaron ciertas palabras. Eso se conoce como la Cábala, donde decía 8, ellos quitaron la palabra 8, pusieron 9 y le dijeron al grupo que manejaba la Cábala: recuérdate que donde dice 9 no es 9, sino es 8. Cuando tú lees 9, pero ellos saben que es 8. Cuando tú lees 9, donde Dios dijo 8, tú no entiendes la revelación. Esa verdad nunca se escribió, sino se pasó de generación en generación por vía oral, para que nadie tuviera acceso a ella. Según se le iba acercando a los que manejaban esa verdad, y ya se iba acercando la muerte o la edad avanzada, y ellos consideraban que iban a retirarse ya porque estaban muy ancianos, a los que venían siguiendo, que habían sido fieles y los requisitos eran increíblemente estrictos para poder ser partícipe de eso que le iban a entregar, le pasaban la información de forma verbal, forma oral. Así fue hasta el año 1850, que en España unos rabinos tuvieron una experiencia única con Jesucristo, con el Espíritu, y decidieron que eso no se hiciera más de forma oral, sino decidieron escribirlo. Hay un libro que no está en ninguna librería, yo gracias a Dios tengo uno. Se llama el Zohar, con Z. Que contiene el mero mero. Lo hicieron y de cierta forma hasta de cierto punto tuvieron y tienen razón por la cantidad de adulterio que hay dentro de los que manejan la Biblia y predican la palabra. Ellos hicieron ese intento y viendo cómo se manejaba el mundo, sobre todo evangélico, se arrepintieron y recogieron eso y no imprimieron más ninguno. No se consiguen. Los que se hicieron son los que hay. El Zohar. Porque viene directamente de lo que en realidad Dios desde un principio dijo. Por eso es que manejamos esto para poder entender mejor el plan de Dios. Entonces, esa es la respuesta a muchísimas preguntas que me han hecho a través del internet sobre por qué manejamos estas versiones y por qué decimos ciertas cosas que en la Biblia normal, común y corriente no aparecen, y cuando aparecen totalmente torcidas.
Entonces diga conmigo, yo coloco, diga yo coloco mi conciencia delante del Espíritu Santo. Bien. Venimos diciendo que uno cree en lo que piensa. Uno cree en lo que piensa. La forma en que nosotros creemos es en lo que hemos pensado, porque todo toma siempre lugar primero en la mente. Y uno piensa en la información que uno recibe, sea verdad, mentira o distorsionada. Y aquí en Marcos 4 yo voy a leer, no busques tú, o si quieres búscalo para la comparación. Marcos 4. Interesante la forma en que originalmente se escribió esto o se recibió de parte de Dios y cómo hicieron cambios ahí la duda. Ahí ha habido muchas manos católicas, mano evangélica, mano judía. Después que Jesús termina de hablarle sobre la parábola, la fórmula, la parábola por excelencia, donde él dijo, si ustedes no entienden esto, no entienden nada. Esta es la fórmula. Después que él termina de hablarle de la semilla, que es la palabra, y que cayó en 4 tierras diferentes, y era la misma semilla, y solamente en una tierra dio fruto, dándonos a entender que no tiene que ver nada ni con el sembrador ni con la semilla, sino con la superficie. La tierra donde ella cae es la que determina si da fruto o no. La semilla puede ser muy buena, pero si la tierra es mala, entonces tú tienes que preparar tu superficie cuando tú vienes aquí. Tú no puedes venir aquí como si estuvieras porque afecta a tu superficie. Entonces ahí en el verso 4, después que él le habla de esa maravilla, les da ese seminario, dice, y les decía también, valorar apropiadamente. No lo dice así donde tú estás leyendo, pero aquí dice así, 4:24. Valorad apropiadamente. Si usted tiene su libretica, escriba en su libretica de la forma que yo se lo estoy exponiendo, porque en la suya dice diferente. Valorar apropiadamente lo que oís. O sea, uno tiene que tener responsabilidad de lo que uno oye, independientemente de quién sea que lo dice. No tiene nada que ver quién lo dice, sino díganlo, lo que dice. Entonces uno tiene que tener responsabilidad de lo que uno, valorarlo apropiadamente. Para uno considerar, porque de lo que yo estoy oyendo es lo que finalmente yo voy a llegar a creer. Van a ser mis creencias, mis valores. Entonces, yo tengo que tener cuidado en lo que yo oigo. Porque lo que yo oigo de una forma continua, eso es lo que yo voy a pensar. Y eventualmente en eso es lo que yo voy a terminar creyendo. Sea verdad, sea mentira o sea algo distorsionado. Entonces, ¿cómo, pastor, yo lo valoro? Bueno, yo voy a la palabra. Y eso que yo oigo, yo lo voy a comparar a ver si está a tono con la palabra, independientemente si el resto del mundo lo está haciendo así. Independientemente si toda mi familia lo está haciendo así. Independientemente si los hermanos en la fe lo están haciendo así. Yo lo voy a valorar por la palabra. No por la religión, no por la tradición, no por mis amigos, no por la conveniencia de que si no lo hago así no voy a crear comodidad en el medio ambiente donde yo me desarrollo, sino voy a ser considerado algo o alguien raro o un bicho raro. ¿Entiendes? Entonces yo voy a valorarlo, lo que oí, porque dice, pues con la medida que medís. ¿Y de qué está hablando? Estamos hablando de oír. Pues con la medida que yo oigo y valoro lo que oigo, me será medido
y aún se me añadirá la responsabilidad de lo que yo he oído. O sea, yo soy responsable por lo que oigo. Yo voy oyendo una cosa, yo soy el responsable de quitarlo o seguirlo oyendo. A mí me llama una persona y yo tengo la capacidad de decirle, se me queman los frijoles, no te puedo atender ahora. Yo soy el responsable de eso, seguirle dando oído a lo que estoy oyendo. Estoy ocupado, ahora no te puedo atender. Te llamo después y no la llamo nunca. Y que la otra diga, lo llamé y no me contestó, me dijo que me llamaba y no me llamó. Parece que le llega el mensaje, ¿no? Y ya no me llama más. Porque no soy responsable de yo elegir, como espíritu que soy, lo que yo estoy oyendo, porque basado en lo que yo estoy oyendo, eso es lo que me va a dejar esa persona pensando. Y basado en lo que yo estoy pensando, eso es lo que yo voy a llegar a creer. Y van a ser mis creencias y mis valores basados en una basura que me habló otro. Fácil. Entonces, hablando de que Dios desea que nos sintamos bien, Marcos 7. Marcos, dicho sea de paso, es el primer evangelio que se escribió. Aquí está en primero. Por eso es el más corto. Los demás son más largos porque los que los escribieron añadieron lo que le dio la gana a ellos. Aquel le contó y el otro le contó y ellos fueron escribiendo ahí y tienen 20 y pico capítulos, cuando Marcos tiene solamente 15. En el capítulo 7, verso 20 dice, y decía, lo que sale dentro del hombre es lo que contamina, lo que sale de adentro es lo que yo creo. Oído, dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Creímos por lo cual hablamos. Entonces, lo que habla es en lo que cree. ¿Qué es en lo que cree? En lo que pensó. ¿Y qué pensó? Lo que oyó. Lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina. Porque es de dentro del corazón de los hombres de donde vienen los pensamientos impuros, fornicaciones, los hurtos y los homicidios. Observa que dice ahí que los homicidios no nacen en el revólver. Fíjate que ahí dice que dice, ¿de dónde salen los homicidios? ¿De dónde es? De los pensamientos. No dice que es del revólver. Las fornicaciones, no hay que encuadrarse. Ya nacen. De ahí es que sale. Los adulterios, ¿de dónde sale? De la mente, del pensamiento. Avaricia, maldad, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, todas estas cosas malignas de adentro salen y causan que una persona se vuelva impura. O sea, ante la persona ser impura, primero tuvo el pensamiento impuro. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros que prestar atención? Pensamiento. De la forma que yo pienso, ahí es donde está la clave. Como yo voy a pensar es basado en la información que yo recibo, pero tengo que ser selectivo en eso. Marcos 5. No es la forma popular. No es la popular. Marcos capítulo 5, vamos a usar una vez más el caso de esta señora, esta mujer que tiene un flujo sanguíneo, una hemorragia de sangre. Vamos a ver otras cosas además de lo que hemos visto ya. Y vamos a ver cómo Jesús celebra su actitud. No su fe, su actitud. Dice, y una mujer, verso 25,
Dice, y una mujer que llevaba 12 años con flujo sanguíneo y que había sufrido muchísimo de parte de muchos médicos, dado todos sus ahorros en tratamientos, sin sacar ningún provecho, antes bien su condición empeoraba. Entonces ahí nos da la oportunidad el Espíritu Santo de nosotros poder tener una imagen clara de qué tipo de persona estamos hablando. 12 años con una hemorragia día tras día. La mujer debería estar encorvada, una anemia horrible, sin poder tener energía ni para poder caminar, con deseos de morirse, frustrada, decepcionada, desilusionada de los médicos. 12 años, muchos médicos. Se había quedado ya sin dinero. O sea, la condición, emocional de la señora es terrible. Y esas emociones están causadas por lo que ella ha sufrido. Diga sufrido. No por la hemorragia. Una cosa es la hemorragia, otra cosa es lo que ella ha sufrido emocionalmente. Ella está decepcionada, ella está desilusionada, ella está quebrada económicamente y está totalmente frustrada porque no ha conseguido ningún tipo de mejoría. Entonces la primera condición que debemos ver en la señora esta es su estado emocional. Más bien empeoraba. Al oír acerca de Yeshua, o sea de Jesús, abriéndose paso por detrás de la multitud, tocó su sisit, que dice en tu Biblia, manto. La semana pasada explicamos que ella no está tocando, ahí es donde te hicieron el cambio. El manto que Jesús manejaba, no era un manto cualquiera. Primero era de un solo hilo. Por eso era costoso, por eso los soldados se lo rifaron entre ellos. Porque Dios es enemigo de las mezclas. Dios dice en su palabra, no harás vestidura con mezclas de hilos. No sembrarás en el mismo cantero frijoles diferentes, semillas diferentes, granos diferentes. Y te dice también, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces, primero el manto de Jesús era de un solo hilo. Segundo, tenía unos colores. Su borde era azul y era blanco. En la época que esta gente vivieron, los mantos, la ropa, de acuerdo a cómo estaban tejidos y el color que tenían, significaban algo. Los ciegos tenían un manto de una manera que era su licencia para que la gente supiera que tenían licencia para pedir limosna porque era ciego. Él no tenía que decirlo, tú le veías el manto y sabía que era ciego. Por eso la pregunta de Jesús a Bartimeo estaba de más. Porque Jesús sabía que Bartimeo era ciego, pero cuando él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él estaba haciéndole esa pregunta a Bartimeo basado en el pregón de Bartimeo. Porque el pregón de Bartimeo era Jesús, hijo de David. Si le estaba diciendo hijo de David, estaba considerando que en Jesús había un reino, y en un reino hay de todo. O sea, cuando Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Lo que le está diciendo, además de darte a la vista, ¿qué más tú quieres? Pero Bartimeo ¿cómo se llama? Se limitó solamente a los ojitos. Entonces, los leprosos tenían otro manto diferente, con una campanita, para que todo el mundo supiera, ahí viene un leproso, deja agarrar la otra orilla, la otra acera. Como cuando tú ves a alguien pasar por allá que no, entonces coges la otra, cambias de cera.
pastor, este es antisocial. Ahora, en este Jesús, el manto que él cargaba tenía en su borde 613 flecos. 13. Esos flecos, que aquí en la versión esta que yo manejo, es la palabra con Z, sit. En la tuya dice manto, en la mía dice flecos. Pero lo mismo manto que fleco. En los demás mantos no habían flecos, en este sí. En estos flecos estaba representado, oído, todo lo concerniente a Dios, desde Génesis hasta ese momento. En esos 613 flecos estaban representados todo lo concerniente a Dios, desde Génesis hasta ese momento. El momento histórico de la vida de Jesús, donde él todavía no ha ido al sacrificio. Ahí estaba representado, número uno, la unción en la que funcionó Adán, que no vamos a hablar de eso hoy. Ahí estaba representado la unción en la cual funcionó Abraham, que era diferente a la de Adán. Ahí estaba representada la unción en la cual funcionó Moisés, que es diferente a la de Adán y la de Abraham. Ahí estaba representada la unción de los profetas, que era diferente a las anteriores. Y estaba representada la unción davídica, que cargaba un reino. Plenitud quiere decir aquello que lo llena todo en todo. O sea, diga conmigo, a esos flecos no le faltaba nada. Entonces dice ahí que cuando ella tocó los flecos, cualquier cosa que ella hubiese necesitado estaba en los flecos. Gloria a Dios. Salud, prosperidad, todo. Y dice el verso 29, él dijo, pues decía para sí, diga, pensaba. Ella pensaba, decía para sí, ella pensaba, ¿qué pensaba? Si tan solo toco su fleco, seré sanada. Porque todo toma lugar primero, ¿dónde? En la mente. Y no más los tocó, sintió. ¿Cuál es el resultado de mis sentimientos? ¿O cuál es, de dónde vienen mis sentimientos? De mis pensamientos. Ella pensó, si los tocare, seré sanada. Los tocó y sintió. Y sintió en su cuerpo que había sido sanada. Quiere decir que si yo quiero sentir, debo primero pensar. Y así como piense, sentiré. Que había sido sanada de aquel azote, pues al instante se secó el flujo de su sangre. Inmediatamente percibió, sintió que de él había salido poder, y volviéndose a la multitud preguntaba, y era lo que él preguntaba, ¿quién ha tocado mis flecos? ¿Qué dice en el tuyo? ¿Cómo? Vestido, ¿eh? No es vestido. Flecos. Y sus talmitos, o sus discípulos decían, ¿ves cómo la multitud se te echa encima y preguntas quién me ha tocado? Si yo hubiese estado ahí, lo hubiese dicho, oye, escucha bien lo que él está diciendo. Él no está diciendo quién me tocó.
Él está diciendo, ¿quién tocó mis flecos? Abajo los flecos. Donde estaba la plenitud de todas las unciones habidas y por haber ahí, la adámica, la abrámica, la mosaica, la de los profetas, ahí estaba cuando ella tocó los flecos, todo eso estuvo a disposición de ella ahí. Pero observa a los discípulos, él está diciendo, ¿quién tocó mi fleco? Y ellos están oyendo otra cosa. Él dice, ¿quién tocó mi fleco? Y ellos dicen, él está preguntando que quién lo ha tocado. Que yo no estoy diciendo quién me tocó, sino quién me tocó mi fleco, porque los demás me están tocando a mí. Pero esta tocó los flecos. Y yo sin estos flecos no soy nada, es lo que está diciendo él. ¿Por qué no soy nada? Porque yo todavía no he hecho nada. Amén, aleluya. Mientras yo esté vivo y caminando, necesito de estos flecos. Porque yo todavía no he hecho nada. Bueno, para poder. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, con gran temor y temblando, ella dijo, me metí un tremendo rollo aquí. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante Jesús y le dijo toda su historia. Y él le dijo, hija mía, tu emuná. En la Biblia tuya dice tu fe, pero no es la fe la que en este caso hizo lo que hizo. Tu emuná te ha devuelto la vida. Vete en paz y queda sana de tu azote. Emuná quiere decir actitud basada en obediencia y confianza. La Biblia no es clara en esto, de dónde ella sacó la información de los flecos. El hecho es de que ella se le tiró a los flecos. Mateo 23. Esa sí la vamos a leer de lo que tú manejas porque es un poquito largo. Mateo capítulo 23. Voy a leer el verso, voy a leer del 1 al 7. Este es Jesús hablándole a sus amigos, los escribas y los fariseos. Verso 13 primero, que es lo que mucha gente no entiende, que el mensaje confronta cuando es diferente a lo que el religioso maneja. Confronta porque le hace sentir a él que no está bien, que está equivocado, y ellos no resisten eso, no importa como tú se lo digas. Se lo puedes decir con miel de abeja, te lo vas a confrontar igual. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. O sea que Jesús condenó sus largas oraciones. ¿Qué nos dice eso? Que no está en lo largo de la oración, sino en lo que uno diga en ella. Por esto recibiréis mayor condenación. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardarlo y hacerlo. Y conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes bien, todas sus obras hacen sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ahora, los flecos de los mantos de esta gente no eran iguales a los flecos del manto de Jesús. Ábreme ahí el maletín, yo traje una muestra de lo que ellos usaban y lamentablemente que todavía usan. Es algo más o menos no, es algo. Este es el manto de ellos, lo que le era permitido a ellos. Y no es para que usted lo use, yo no estoy usando esto, ni quiero que usted lo use, y cuando yo termine el mensaje de hoy, usted va a aborrecer este trapo. Y esto, como usted ve, tiene también sus flecos, ¿no? Filacteria era otra cosa. Filacteria era una cajita de metal que contenía solamente 4 versículos allá adentro, que no los vamos a tratar hoy, quizás la próxima semana tratemos los 4 versículos que ellos tenían ahí. Eso se la amarraban con un cintico de cuero en el brazo o en la frente. Esa era su filacteria. Esa era como para impresionar a la... Entonces, el problema que Jesús le está haciendo esta condenación a ellos es que ellos iban por las calles. Y entonces esto venía siendo como una copia personalizada del tabernáculo. O sea, ellos iban por las calles y de momento a ellos les daba el deseo de hacer una larga oración. Porque ellos no eran que hacían cortas oraciones. Ellos veían un grupo de gente, entonces ellos llegaban, estos fariseos, estos religiosos, estos sacerdotes, entonces se paraban. Cuando ellos se paraban y hacían así, todo el mundo tenía que pararse y dejar lo que estaba haciendo. Así estuviera el caballero 15 minutos, media hora, 1 hora, mientras él estuviera con su cabeza cubierta, diga cabeza cubierta, así, y largas oraciones, la babosería que ellos hablaban, como la que hablan hoy en día, ahí no se podía mover nada, a lo que Jesús condenó. ¿Condenó o no condenó? Sí condenó. Quiere decir que ahí estaba pasando algo muy interesante, de que esta gente que estaban usando esto, que no era el pueblo entero, sino eran los religiosos, eran los jefes de un lugar llamado el Sanedrín. El Sanedrín era como un concilio. Por alguna razón que no he podido encontrar información, se componía de 71 miembros. O más ni menos, 71. Da olfato a sociedad secreta. 71, no puede ni 80, 71. El principal era el sumo sacerdote. El resto estaba compuesto de aristócratas, gente pudiente, que más bien era lo que manejaba lo que pasaba en el lugar en cuestión. A este Sanedrín fue donde fue llevado Jesús, donde Jesús fue juzgado. Pero la versión que yo tengo dice, en Juan capítulo 16, y voy a buscar la versión esta normal,
para que comparemos cómo es la cosa y entramos entonces al mensaje. Juan capítulo 16, verso 7, lo voy a leer de la versión popular, donde dice el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Oído. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es el verso 11, ¿no? Yo te lo voy a leer de aquí, mira lo que dice aquí. Verso 11. Y de juicio porque el presidente del Sanedrín, porque el presidente del Sanedrín ha sido ya juzgado por haberlos corrompido. Quiere decir que cuando esta gente se sentaban en el Sanedrín, que tenían ese sumo sacerdote, y estaban los escribas y los fariseos, que lo que ellos hacían era ir, dice la palabra en Mateo 23, que la vamos a leer, ellos se sentaban a considerar y a interpretar la cátedra de Moisés. O sea, lo malo, Pablo dice, no era la ley, sino la interpretación que estos bárbaros le daban. Pero lo que nos está diciendo esto es que cuando ellos se sentaban, esos 71 miembros de ese Sanedrín, con cabeza del sumo sacerdote, la influencia que había ahí como presidente del Sanedrín para corromper la ley y confundir a la gente, era el príncipe de este mundo sido ya juzgado. Yo me voy a atrever a decir más, hoy en día pasa igual. De la forma, cuando en una iglesia se le está diciendo a los bendecidos que han sido lavados con la sangre, que han sido hechos libres por Jesucristo, se le dice que tienen demonios. Ese no es Dios el que le está diciendo eso a esa gente. Esa es una influencia del presidente del Sanedrín, el príncipe de este mundo, que está influenciando la conciencia de ese predicador. Ahora, te voy a decir algo que está de moda, son corrientes que pasan por la sociedad, ¿no? Hay una corriente que ya lleva como 15 años en función y está todavía cogiendo fuerza, que se llama la ética del logro. Quizás no lo has oído por ahí, pero en filosofía se está dando clases en las universidades sobre esto. La han llamado del logro, o la filosofía del logro. Quiere decir que la corriente que hay es, no importa lo que yo haga con fin de lograr mi objetivo. Oye, lo ves a tu alrededor. En los políticos, lo de ellos es el logro. Ahora, fíjate todos los escándalos, a ellos no les ha importado lo que tuvieron que hacer para el logro. En los comercios, igual, ahora hay una investigación exhaustiva del gobierno en cuanto a los programas de adelgazar, porque la mayoría son mentiras y un fraude. No hacen nada, la gente engorda más todavía. ¿Verdad que sí? Están las noticias, ¿verdad? A esas compañías no les ha importado las mentiras que han tenido que hacer para hacer su logro, su marketing. Pero que eso también ha pasado dentro de la iglesia. A los predicadores, con tal de lograr lo que ellos han querido, ellos han pasado por alto en hacer y deshacer lo que gana. No importa que haya sido verdad o haya sido mentira o haya sido una manipulación a la gente de Dios. Entonces Jesús llamó a los que estaban ahí interpretando la palabra, que estaban siendo influenciados por el presidente del Sanedrín, que no era otro que el príncipe de este mundo que había sido ya juzgado. Diga, manto con flecos. Lee conmigo Juan. Capítulo 13.
Yo lo voy a leer y me hago el bobo a ver si tú lo agarras. Yo quiero mucho al Espíritu Santo, Él me enseña muchas cosas que yo ni las ando buscando, más todavía lo quiero. Juan capítulo 13, yo lo voy a leer despacito. Verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Cuál era la hora que había llegado? La hora del sacrificio, donde iba a haber un intercambio de cordero, del cordero de 4 patas al cordero inmolado, de la Pascua, del cordero que asaban allá, y del cordero de animal, y de la sangre que pusieron en el dintel de la puerta. Iba a haber un intercambio al cordero inmolado, derramando una sangre diferente. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y lo voy a seguir leyendo para no entrar ahí, pero en la versión original no es eso así como lo dice, pero no es lo que nos compete en este momento. Verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, que ya no iba a necesitar más el manto. Lee conmigo en Colosenses 2. Colosenses 2, verso 9. Verso 8 voy a leer. Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita no en el manto. Corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad de Dios. Ya no más el manto. Ya no hace falta el manto. Colosenses 1:19. Ahí mismo cerquita. Por cuanto agradó al Padre que en Él habita toda plenitud de Dios. Ya no hace falta el manto, ya no hace falta los flecos. Ya todo lo que pertenece a Dios está, diga, en Cristo. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4.
A ver si tú ves lo que veo yo ahí. Vamos a ver. Verso 6. Vamos a leerlo así. En todo y por todo estaré en reposo. ¿No lo leíste así? En todo y por todo estaré y estoy en reposo. Si no sean conocidas mis peticiones delante de Dios en oración o declaración y ruego con acción de gracia. O sea, yo declaré al Espíritu Santo y actué en acción de gracia, confiando en lo que yo declaré. Y a consecuencia de esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará. ¿Qué hemos hablado de la importancia de la palabra guardar? Quitar de un lugar y ponerlo en otro. O sea, guardará mis pensamientos, no, mi corazón y mis pensamientos. Quiere decir que tomará mis pensamientos del lugar donde yo los tengo y donde los va a guardar. Ok, entendamos dónde lo va a guardar. Oído, los va a guardar en la unción que estaba en Jesús. Eso es lo que dice ahí. Ahí donde los va a guardar. Fíjate que no es lo mismo Cristo que Jesucristo. Jesucristo es el personaje amalgamado con la unción, con Dios mismo enviado. ¿Ves? En una ocasión Jesús le oró al Padre y le dijo, te glorifico, glorifícame tú a mí como yo te he glorificado a ti, para que conozcan a Jesucristo. O sea, Jesús está hablando de Jesucristo, porque todavía en el momento que Jesús está hablando, Él no era Jesucristo. Hello. Está hablando al Padre, Jesús, de otro personaje, porque Él no se había convertido todavía en Jesucristo, no había muerto, no había resucitado. Ahora, la unción que estaba en Jesús es la que Él nos promete, que si nosotros vivimos y estamos en reposo, la paz de Dios guardará mi corazón, mi mente y mis pensamientos, oído, en la unción que estaba en Jesús. Ahora, unción que estaba en Jesús. Número 1, te voy a dar 4 cositas o 5. Número 1, lo fortaleció o lo capacitó para poder completar el sacrificio hasta la última gota de sangre. Esa es la unción que Él promete que guardará mi pensamiento. Te lo voy a leer de aquí, de esta versión, donde dice, cuánto más la sangre del Mesías, que mediante el auxilio de la chequina, de la plenitud de Dios. O sea, esa unción auxilió a Jesús para que no se rajara a mitad de camino. Se podía haber rajado en el pretorio. Pastores me preguntan, pastor, ¿y qué es el pretorio? Ah, pues hermano, léelo en la Biblia, ahí está. En el pretorio sucedieron cosas más importantes que en la cruz. Léelo, ahí está. ¿Hay nunca oído hablar de eso? Pues no las ha oído hablar, pero ahí está. Más importante lo que sucedió en el pretorio que lo que sucedió en la cruz, en Calvario. Entonces esa unción, la cual Él promete que guarda mis pensamientos, lo que hizo, en primer lugar, auxilió a Jesús, le dio la fortaleza para no rajarse a mitad de camino, a mitad de sacrificio. Podía haberse rajado en el pretorio, podía haberse rajado en el camino al Calvario cuando le echaron el madero encima, pudo haberse rajado cuando le fueron a meter los clavos, ¿verdad que sí? Entonces esa unción lo auxilió
para que pudiera empezar y completar el sacrificio, la última gota de sangre necesaria para ti y para mí. Esa unción destruyó al diablo. Dice en Hebreos 2, porque destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dos cositas. Esa unción que Él promete que guardará mi pensamiento, cerró las puertas del infierno. Gloria al Señor. ¿Qué te parece? Porque ella está diseñada para destruir yugos, y las tres cosas que tenían yugos y cargas. Y esa unción, la cual Él promete que guardará mi pensamiento, oído, yo soy el que tengo que decidir en qué yo pienso. Si me pongo a pensar en bobería y en pajarería, ya eso ahí Dios no puede hacer nada. Por eso empiezo el mensaje diciendo, yo que soy espíritu, coloco mi conciencia delante del Espíritu Santo. Si me pongo a pensar en bobería y en pajaritos preñados, bueno, Dios por otra parte te va a decir, yo sé y estoy seguro los planes que tengo, los pensamientos que tengo acerca de ti no son de mal, sino de bien, para darte lo que tú estás pensando. Ahí está. Ay, pastor, que no es fácil. Bueno, dímelo a mí que no es fácil. Yo sé que no es fácil, yo ando en lo mismo que andas tú. Estaba en el mismo carro, luchando con las mismas cosas, y no yo, luchó Jesús. Y no Jesús, luchó Pablo. Entonces. Y la promesa de la unción que destruyó el pecado, destruyó el infierno, destruyó al diablo, también destruyó la muerte. Por eso se ríe Pablo y le dice, oh, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Cuál ganancia has tenido tú? Sino de ahora para adelante y no se muere aquí nadie. Lo que hacemos es un brinquito de una cerca de un lado para otro. Que nadie se quiere morir, bueno, eso es muy verdad. La gente le huye a la muerte, vaya, más que al diablo. Pero si tú la analizas un poco, la estudias un poco, cuando van entrando en años que ya lo que desean es ya... Se cansan de tomar tanta pastilla y de no poder hacer las cosas que hacían antes, y empiezan a considerar ya el otro lado como una pradera más fructífera, donde no hay lucha, ni hay llanto, ni hay problemas, ni hay estrés. Como me preguntó uno una vez que si la mamá se murió, que si la mamá pensaba en él. Y yo, ay, hijo, si tu mamá estuviera pensando en ti, no podía descansar en paz. Lo menos que la vieja iba a hacer era descansar en paz pensando en ti, que eres tan mala cabeza. Cuando nos murimos, nos murimos. Y cuando vamos muridos para allá, no nos acordamos de aquí abajo de nada, ni el que se quedó, ni si pasa problema, si no lo tiene. Allá es donde se acaba el llanto y el lamento, y ahí estaremos, como dicen las tumbas, que descanse en paz. Entonces, ¿tú crees que nos sirva esa unción? Creo que sirve. Tiene como una hoja de vida, ¿no? Tiene como una trayectoria. Allá en Hechos capítulo 10, verso 38, dice cómo Dios ungió a Jesús para que pudiera hacer lo que hizo, ¿viste? Entonces lo auxilió para poder completar el sacrificio. Cerró las puertas del infierno. Romanos 8, y después te leo ahí en Efesios y nos vamos.
Verso 10. Verso 10. Tú sabes leer bien eso. En otro lugar no, pero tú sí lo sabes leer. Ahora entendemos esto, que esa unción que estuvo en Jesús para hacer todas esas cosas, oído, el que se la administró fue el Espíritu Santo. Entonces, si no hay una relación continua, yo pienso que la maldición más grande que estos predicadores le han hecho a la gente es asociarle al Espíritu Santo con un artículo de domingo. Eso es lo más... Bueno, por ahí hay gente que está... Estos trapos. ¿Tú sabes lo que es esto? Un trapo de inmundicia. Estar hoy en día con eso en la cabeza, habiendo pasado esto otro, es un trapo de inmundicia. ¿Cómo la gente lo compra? Miles de personas en esas iglesias comprando y anuncios de que tienen que esperar 2 y 3 semanas para la entrega porque ya no dan abasto. ¿Cómo lo compran? Verso 10, Romanos 8. A ver cómo leemos esto. A ver. ¿Qué dice ahí? Ah, oye, tú sabes leerlo. Porque cuando la gente lee a Cristo, cree que está hablando de Jesús. ¿Cómo leemos eso? Si la unción está en ustedes. No Jesús. Si la unción está, vamos a leerlo diferente. Si la unción está en función en la vida de ustedes. Porque puede estar el Espíritu Santo ahí como está, como un sello, y nosotros ignorarlo. Y Él está ahí así, contristado, y nosotros acabando el mundo, tocando lo que no debemos tocar, hablando lo que no debemos hablar, oyendo lo que no debemos oír, yendo donde no debemos ir, y el Espíritu Santo contristado. Está ahí, no se va, pero contristado. Entonces, el Espíritu Santo mismo le está diciendo a Pablo, dile a esta gente que si la unción que yo funciono en ella, la unción que yo reparto, está en función. Si está en función. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Oído. Y si el espíritu, la unción de aquel que levantó de los muertos a Jesús, la quinta cosa que te tenía. Gloria a Dios. Quiere decir que la unción que nos promete, mira, lo auxilió para terminar el sacrificio completo, hasta la última gota de sangre. Cerró las puertas del infierno, destruyó al diablo, venció la muerte y resucitó a Jesús después de 3 días de muerto. Si esa unción de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, la unción que está en Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gracias, Dios. Gracias. Entonces, así como yo tengo mi relación con el Espíritu, y yo trato de que lo que yo hago agradarlo, y coloco mi conciencia delante de Él y le digo, ayúdame yo a arreglar esta conciencia, porque así como yo la arregle, agrado más a Dios, y me va mejor a mí. Ayúdame tu Espíritu Santo. Esa unción que destruye todo yugo, levanta toda carga, entonces está a mi favor. Diga, a mi favor. Está a tu favor. No tienes ni que estar orando y repitiendo. Ella sola, ella olfatea cualquier yugo, cualquier carga que venga a tu vida o que esté preparada para venir, y ella sola la destruye. Tú no tienes que estarla enviando. Gracias, Señor, te adoramos. Si hay cosas que vienen a nosotros, que nosotros no las sabemos, que van a venir, pero Él sí.
ella está en función, ella sola. Ella sola. Ella sola sale a destruir el yugo y a levantar la carga sin que tú la mandes. Y lo creo, Señor. Gracias. ¿Por qué? Porque recuerda que como el aire acondicionado y el termostato, cuando sube el calor, el termostato se dispara. Gloria a Dios. Gracias. Sin que tú tengas que ir a tocarlo. Así es. Efesios 1. Maravilloso. Voy a leer Efesios 1, del verso 15 en adelante. Y ahí nos vamos ya. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su Espíritu, la cual operó en la unción, resucitándole y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado. O sea, que no solamente lo resucitó, sino que lo agarró y mira, y lo subió. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, oído, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo o este sistema, sino también en el venidero, oído, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Tú quieres flecos? Ahí están los flecos. Qué bueno. Ahí están los flecos. Aquel que lo llena todo en todo. Bien. Vamos a declarar la palabra por estas finanzas. Padre, te doy gracias por tu palabra, pero te doy gracias, Espíritu Santo, por qué maravilla, qué amor, qué ternura, qué maravilla la tuya de enseñarnos todas estas cosas, de poner a nuestro alcance todo este conocimiento. Ayúdanos a valorar apropiadamente esto que oímos, para que nos ayude a que nuestros pensamientos sean en esa dirección, que esa unción que repartes tú, Espíritu Santo, así como tenemos esa relación y esa comunión contigo, que está diseñada para destruir yugos, para levantar cargas, que no se trata ya de un manto, ni de unos flecos, ni de un poco de aceite, ni de un hombre que sople, sino es una cosa tuya, Espíritu Santo, la unción tuya que destruye todo yugo, levanta toda carga, que fue capaz de auxiliarte a ti, Jesús, para llevar a cabo un sacrificio completo, que fue capaz de cerrar las puertas del mismo infierno, que fue capaz de destruir al diablo y a los demonios, que fue capaz de destruir la muerte y fue capaz
resucitarte de los muertos y ascenderte al trono de la gracia de Dios, que esa unción está disponible para nosotros, para guardar nuestros pensamientos. Te damos gracias por eso. Muchas gracias. Ayúdanos a durante la semana tener eso muy presente, como si fuera nuestra filacteria, nuestra cajita colgada en la frente o en el brazo, que nos acordemos constantemente que de eso se trata, de tomar nuestra conciencia y colocarla delante de ti, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes a reformarla. Te damos muchas gracias por esta finanza. Declaramos que así como el principio de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. Declaramos buenos trabajos, buenos negocios, buenas ideas, en el nombre de Jesús. Amén.